Sagitario, junio 2021. En este mes, te ocupas de asuntos que están relacionados con gentes y circunstancias del pasado o conocidos antiguos. Tienes un plan que en principio te entusiasma, y para muchos en lugares o con gentes que están lejos. En general describe a alguien que es mayor o que tiene conocimientos sobre cualquier elemento o ser que ya ha pasado por mucho, que es antiguo, y con experiencia y conocimientos muy variados. En salud sería un médico, un genetista, analista, investigador y semejantes. En estudios o actividades pueden estar asociadas a situaciones de otro tiempo, lo ancestral, personas de edad, lo que ha sufrido desgaste, y también lo que es duradero o deviene de otra época, entre otros. Pero de cualquier forma eso no avanza, ya no lo ves posible o no te gusta, y lo abandonas. Te centras en la búsqueda de oportunidades e información que abra la mente, que traiga a luz un despertar, con fórmulas efectivas para acumular conocimientos y nuevas relaciones. ¿Crees que a pesar de que puedas echar de menos algo, o alguien, que serás muy racional y objetivo, eligiendo entre dos opciones, la que más te conviene, sentimentalmente será respecto a la persona que amas o para encontrar a tu media naranja? Para algunos se refiere a tareas o material que puede necesitar en un momento dado o que debe dejar a disposición de otros. Esto podrían ser datos que son muy precisos, o que estarán siendo controlados de manera efectiva por alguna entidad. Decidirás el método que es el más adecuado para su presentación. Tú puedes estar pensando en que puede haber alguna dificultad para adquirir o poner en marcha alguna cosa debido a que justo en ese momento no esté abierto o disponible, cosa que por cierto no se puede culpar a nadie. Lo que podría impedir o dificultaría el cumplimiento de tu deseo es el que se dieran retrasos en la puesta en marcha del proyecto, plantar la semilla, ejecutar el plan, y quizás porque no sabes qué elegir o cómo colocar cada cosa en su lugar. También en que habría que hacer ciertos equilibrios y mantener un balanza con aquello que manejas, bien sean las personas o materiales, de tal forma que no haya desfases. Sentimentalmente será que eres demasiado individualista, peculiar o que busques que se te tenga en cuenta de entre otros muchos. En casos el fallo estaría en que el esfuerzo que hayas puesto en algo finalmente no llegase a buen fin. En la primera quincena te sientes a la defensiva o con dudas respecto de alguna empresa o gente con quien mantienes acuerdos que os benefician a ambos. Sin embargo, nadie es tu enemigo. Tu búsqueda va dirigida a que tanto en el trabajo como familiarmente uno tenga lo que le corresponde y se merece. En negocios, será que tanto jefes como empleados y clientes como los proveedores cada cual cobre lo que le pertenece y esté en el puesto que le corresponde. Pero definitivamente sea lo que sea te mantiene a la espera de su resultado final y en último caso de que tomen una decisión a tu favor. Mientras tanto estarás como en un periodo de paro o recuperación, cosa que por cierto supondrá mejoras y el contar con recursos que son para ti de gran apoyo. Claro que para algún Sagitario le está diciendo que eso último es precisamente lo que toma un tiempo de retraso. Tú también podrás estar con algún trabajo que más adelante te proporcionará liquidaciones a favor, por ejemplo acumulando días de cotización para poder cobrar más adelante, con lo cual la demora que se hablaba anteriormente está justificada y será para bien. En la segunda quincena, te encuentra un pequeño problema que impide que todo marche tal cual querías, te tendrá atado en corto tiempo. Te preocupa no contar con más dinero o material, aunque desde luego no te faltan, del todo. Le pones empeño a asuntos que tardan en dar rendimiento, o incluso podrán ser trabajos por los que no cobras, pero que con el tiempo o de otras maneras darán beneficio. Estás muy esperanzado, realmente confías en que saldrán las cosas como quieres y que podrás terminar con la tarea. En mente tienes un plan que está muy bien definido de hasta dónde llegará, así que no hay problema. Para algunos, son trabajos para un determinado gremio que se hacen en grupo, por ejemplo de redes sociales.